Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia de Brainer. Les damos la cordial bienvenida a los estudios de la Biblia, pero quisiéramos recomendarte que no te quedes simplemente con escuchar este sermón. Busca una iglesia saludable donde puedas crecer tanto tú y tu familia. Bendiciones, que tengas un buen día. Yo quiero que tú mires rapidito aquí estos slides para que podamos ahora trazar la historia al revés. O sea, de adelante para atrás. Nosotros sabemos y conocemos de la resurrección de Jesucristo. Nosotros, incluso un poquito más, sabemos que Jesucristo va a regresar. Así que ese ya es un hecho que simplemente es cuestión de esperar, cuestión de tiempo. ¿Cuándo va a suceder? No sabemos. Pero que sucederá, hermano, de eso no tienes ningún ok, esperemos que nos aguante la pila. Ok, entonces, lo que yo quiero hacer en esta mañana con ustedes, fíjate que la Biblia nos enseña que Jesucristo vino para hacer tres grandes oficios en su vida. Tres grandes oficios. Él cumplió tres grandes propósitos en su vida. Es como la Biblia lo denomina los tres oficios de Jesucristo aquí en la tierra. Claro, él fue carpintero, pero ese fue un oficio terrenal. Pero los oficios del Padre que le dio al Hijo son estos. Mira, primero, él fue profeta. Repite conmigo, profeta. Él fue un gran profeta. Él realmente fue el último profeta. Él realmente, después de que Dios había enviado tantos profetas, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos, hoy nos ha hablado por medio de su Hijo. Y su Hijo es el último profeta. No es Mahoma, no es Confucio, no es Smith. El último profeta es Jesucristo. Y Él vino a hablarnos, ¿de quién? Del Padre. ¿Y de qué nos vino a hablar del Padre? Del plan redentor que el Padre tenía a través de su Hijo. Así que ese es el gran oficio, el primer gran oficio que Él vino a cumplir. El segundo gran oficio que Él está cumpliendo ahora es ¿cuál? Sacerdote. Repite conmigo, sacerdote. Sacerdote. Jesucristo está cumpliendo ahora mismo, intercediendo por cada uno de nosotros. Qué lindo saber que cuando tú pecas, cuando yo peco, el diablo se pone delante del Padre y le dice, ¿ves cómo César peca? Y el Hijo al lado le dice, sí, César es un pecador, pero yo pagué todos los pecados que cometió César. Ahora, César, yo espero que tú puedas ser agradecido de que hay un sacerdote en el cielo que está intercediendo por tus pecados y por nuestros pecados, y no creo que tú quieras seguir pecando. Porque uno puede decir, claro, como el sacerdote está intercediendo por mí, por mis pecados, entonces voy a seguir pecando. Eso sería inaudito. Eso sería como Pablo dice en Romanos capítulo 6, ¿pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Cómo puede ser si entiendes el gran sacrificio del amor de Dios en la cruz del Calvario? ¿Cómo puede ser que insistas en seguir clavándole, poniéndole espinas en su cabeza, bofeteándole, insultándole, agrediéndole a través de tus pecados y mis pecados? Eso no es entender el sacrificio de Jesús. Cuando uno entiende el sacrificio de Jesús, lo que uno hace es primero se arrepiente. Uno dice, Señor, perdón por ser tan malo, perdón por ofender la ley, perdón por ofenderte a ti. Así que el primero es profeta. El segundo es sacerdote. Y vamos a ver un poco más de estos dos. Pero el último, ¿cuál es? El último es rey. Repite conmigo, rey. Rey. Así que Jesucristo ahora mismo, Él está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando que todos
los enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Dios le prometió al Hijo: yo te daré el reino eterno para que reines por siempre, y te pondré en tus pies a todos, para que todos te adoren, para que toda lengua, toda tribu confiese que tú eres el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que tenemos un rey que él ya está gobernando, pero que este rey va a venir y va a reinar aquí en la tierra por 1000 años, y su iglesia vendrá con él para reinar esos 1000 años. ¿Cuántos dicen amén? A ese momento maravilloso cuando él venga y estemos nosotros con él reinando aquí en esta tierra. Así que, hermano, fíjate qué interesante, cuando uno habla de Jesucristo, de este Jesús que ha resucitado, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un ser que tiene un propósito eterno. En el pasado él fue el profeta, en el presente él es el sacerdote, y en el futuro él será el rey por siempre, eternamente. Así que fíjate qué lindo saber de Jesús, conocer a Jesús. Y entonces esto hace que yo pueda amarle más a Jesús, servirle a Jesús. Amén. Ok, ahora como te dije, vamos a ir de atrás, de adelante para atrás, porque esto es maravilloso. Mira, cuando yo leo la Biblia, yo ya ahora estoy muy contento y convencido de que sí, Él murió, Él resucitó y Él va a venir. Pero mira, cuando yo regreso a las páginas, me encuentro con que hay un plan en la Biblia de parte de Dios, que ese plan se ha ido cumpliendo. Y yo quiero ver con ustedes cómo se ha ido cumpliendo en la persona de Jesucristo. Por ejemplo, mira, vamos al siguiente slide. En la Biblia ya ha habido algunas profecías que se han cumplido, como esta, por ejemplo. Bueno, en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 43, los discípulos, cuando ellos ya salieron a Jerusalén, a Judea, al resto del mundo, a predicar la resurrección de Jesucristo, mira lo que los discípulos dijeron de él. En Hechos 10:43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Me gusta esta primera frase, mira: de este dan testimonio todos los profetas. De este, ¿quién es este? Si ves el contexto, está hablando de Jesucristo. Todos los profetas del Antiguo Testamento hablaban de la venida de este Mesías, Así que ya el Mesías vino, murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Ahora, fíjate que dice que todos los que en él creyesen recibirán el perdón de pecados. Ahora, aquí párate un momentito. Dice todos los que creyesen. Fíjate que no dice todos los que se bauticen recibirán perdón de pecados. Fíjate que no dice todos los que diezman recibirán el perdón de pecados. No dice todos los que vienen a la iglesia recibirán el perdón de pecados. No dice todos aquellos que cantan recibirán el perdón de pecados. ¿Qué dice el texto? Todos aquellos que creen, ¿qué deben creer? El evangelio es la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesucristo. Así que el profeta de que hablaron en el pasado era aquel que venía a cumplir el plan de Dios de la redención de la humanidad. ¿Ok? Entonces, para eso tú y yo necesitamos creer en Él. Ahora, ya te voy a mostrar la implicación de creer en Él. Pero entonces dice que todos los profetas, mira el siguiente slide. Dice que todos los profetas dan testimonio de Él. Primero, fíjate que en Miqueas capítulo 5, versículo 2, ¿qué dijo Miqueas de Jesucristo? ¿Dónde nacería Jesús? Dice allí, mira, en Miqueas capítulo 5, 2 dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que este Jesús que resucitó, que antes murió, tenía que antes nacer en Belén.
Ahora, nota cómo vamos, mira cómo vamos de adelante para atrás. Él resucitó, bueno, Él está a la diestra de Dios Padre porque resucitó, porque murió, porque nació en Belén. Acuérdate, estamos yendo de adelante para atrás. Ok, next, próximo slide. No solamente nació en Belén, pero fíjate, dice en Mateo 1:23, esta es la profecía de Isaías 7:14, cuando dice: aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que ahora nos muestra la Biblia que que está a la diestra de Dios, que resucitó, que murió, que tenía que nacer en Belén, tenía que nacer de una mujer virgen. ¿Quién era esa mujer? María. Así que fíjate cómo la escritura se va dando los hechos que tenían que suceder para que este Salvador venga y cumpla el plan de Dios, el plan perfecto de Dios. Ok, ahora, el próximo, fíjate, dice, en el tiempo de David también recibió una profecía de parte de Dios de lo que iba a pasar en sus días y lo que iba a suceder al final con el Mesías. Fíjate lo que dice en 2 Samuel 7:12. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendencia después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. ¿De quién estaba hablando David que levantará a uno de sus entrañas? ¿De quién estaba hablando David? Obviamente que David, fíjate, es interesante, la Biblia habla de David, que él fue el rey de Israel, y dice que de las entrañas de David, de la familia de David, saldrá uno que será rey igual que David. ¿Y quién es ese rey que iba a ser igual que David? Que será igual que David y mejor que David, superior a David. Jesucristo, cuando Él venga a reinar en el reino milenial. Pero fíjate cómo la escritura nos va dando luz de lo que iba a suceder en el futuro. Ahora estamos regresando a las escrituras porque quiero que lleguemos a un texto que es muy importante para nosotros. El siguiente texto. Próximo. Ok. El siguiente. Ok. Si retrocedemos ahora, vamos al Éxodo, y en el Éxodo vos vas a ver que hay un texto en Éxodo capítulo 12, versículo 13 que dice: y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre y pasaré sobre vosotros, ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. ¿Recuerdas esta historia de Israel? Que Dios le dijo a Israel: para que ustedes puedan salir de Egipto, de la esclavitud, ustedes tienen que hacer algo: matar un cordero, y la sangre del cordero poner ¿dónde? En las puertas, para que cuando pase el ángel de la muerte y vea la sangre del cordero, esa familia no sea afectada con la muerte, especialmente los primogénitos. Ahora, ¿qué tal si Fíjate, ¿qué tal si un judío decía: no voy a poner la sangre, voy a poner una corona de oro, no voy a poner la sangre, voy a poner una crucecita, no voy a poner la sangre, voy a poner un manto? Y cada uno se trata de inventar poner algo. ¿Qué hubiese pasado con esa familia? ¿Qué hubiese pasado con el primogénito de esa casa? Hubiera muerto. Porque Dios había mandado que sea la sangre del cordero que iba a ser la señal de que en esa casa ellos habían creído y habían obedecido lo que Dios había mandado. Es interesante cómo esa Pascua que comenzó en Jerusalén, en ese momento, en esos días, esa Pascua de matar al cordero y la sangre en el dintel, ¿hablaba de quién? Del cordero que iba a morir
en la cruz del Calvario y su sangre iba a limpiar nuestros pecados. Y que es solo la sangre que puede hacer eso, no, nada más, nadie más, solo la sangre del Cordero. El siguiente texto, fíjate cómo el siguiente texto les dice Dios a los judíos, dice, y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extranjero comerá de ella. Dios dejó bien claro que para los judíos la fiesta de la Pascua era recordar que el Cordero tenía que haber sido inmolado, sacrificado, y la sangre del Cordero tenía el poder o la protección que necesitaba el judío para que sus hijos no mueran. Así que fíjate, estamos retrocediendo, ahora estamos en Moisés. Vamos a retroceder un poco más. El siguiente, el otro. Ok. Y aquí llegamos a Génesis 3:15. Fíjate qué interesante cómo desde este primer versículo de Génesis es el prototipo del evangelio que tenemos desarrollado y expuesto y clarificado en el Nuevo Testamento. Así que hemos venido desde el presente o desde el futuro que va Jesucristo a reinar por 1000 años. Hemos regresado en los acontecimientos bíblicos y llegamos a Génesis 3:15. ¿Y qué dice Génesis 3:15? Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que fíjate que Génesis 3:15 realmente es la semilla que Dios puso donde fue creciendo todo esta historia de la redención de Dios hasta que se consumó en el Calvario. Desde Génesis. Ahora mira lo que dice Génesis. Presta atención, esto es maravilloso. Después de que Adán y Eva pecaron, el contexto está Dios hablando con la serpiente. Entonces Dios le dice a la serpiente, maldita serás y vivirás arrastrándote por los campos. Y entonces la sentencia de Dios para la serpiente y para la mujer es esta. Y pondré enemistad, no, todavía no. Y pondré enemistad entre tú. ¿Quién es tú? La serpiente. Muy bien, no te pierdas. Tú es la serpiente. Dios está hablando con la serpiente. Y dice, entre tú y la mujer. ¿Quién es la mujer? Eva. Estamos hablando en Génesis, en el contexto de Génesis capítulo 3. Adán y Eva habían pecado. Dios los sacó del huerto, Adán y a Eva, los puso en disciplina a Adán y a Eva, y ahora Dios está hablando con la serpiente. Y al lado seguramente estuvo Eva escuchando lo que Dios le estaba diciendo a la serpiente. Ahora dice Dios a la serpiente, tú, simiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre Satanás y Eva. Ahora, ¿cómo sigue? Y entre tu simiente, ¿la simiente de quién? Y entre tu simiente, acuérdate, está Satanás, está representada en la serpiente y está Eva. Ahora le dice, pondré enemistad entre tú, otra vez, Satanás y la mujer, Eva. Segundo, entre tu simiente y la simiente de quién. Entonces, vamos pensando juntos en esto, vamos razonando juntos. Dios está hablando con Satanás, Dios está hablando con Eva y le dice, habrá una enemistad entre tú, Satanás y Eva. Ahora, la simiente de Satanás, porque de la simiente de Satanás van a venir mucha gente, van a ser mucha gente, van a nacer personas como Caín que mató a Abel. Entonces, Caín, ¿a qué simiente pertenece? A la simiente de la serpiente. Y después Dios, cuando Abel fue muerto, ¿a quién trajo en reemplazo de Abel? Set. Entonces Dios trajo otro hijo y que a partir de Set
Seth dice que fue un hombre que él buscó en ese tiempo a Dios. Entonces vas a ver que en la Biblia, desde el Génesis, hay dos simientes. La simiente que viene de Satanás y la simiente que viene de Eva. Ahora, aquí en esta enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de Eva, dice que de la simiente de Eva iban a ser uno. ¿Qué iba a hacer con Satanás? Dice que herirá en la cabeza. Eso es lo que Jesucristo hizo cuando Él murió y resucitó. Le hirió mortalmente a Satanás en la cabeza. Así que Satanás está medio muerto. No está todavía muerto, porque si Él estuviese muerto no tendríamos los problemas que tenemos ahora. Él todavía está dando patadas de ahogado, tratando de hacer que mucha gente no crea que esto, lo que está sucediendo en nuestros días, que este evangelio tiene poder para poder sacarte de este reino de las tinieblas y ponerte en el reino de su amado Hijo. Pero Dios dijo que Jesucristo, de la simiente de la mujer, iba a venir y iba a aplastar la cabeza a Satanás, y Satanás iba a herirle a Jesucristo en el calcañar, o dice en el talón. Eso fue lo que para el diablo pensó cuando Jesucristo estuvo en la cruz. Dijo: ya lo vencí, ya triunfé. Pero no se dio cuenta Satanás que Jesucristo no iba a quedar en esa cruz, no iba a quedar en esa tumba. Satanás no sabía que Dios tenía el haz en sus manos y Él resucitó a su Hijo. Y entonces su Hijo Jesucristo es el héroe de toda esta historia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Amén, hermanos. Así que fíjate qué interesante cómo la Biblia nos lleva desde Génesis 3:15, nos lleva a lo que acabamos de leer, el Éxodo capítulo 12, la Pascua. Luego nos lleva a David, que de él vendrá el rey. Luego nos lleva a Belén. Luego nos lleva a María, la mujer virgen de la que nacerá, de la cual nació Jesús, murió, resucitó y ahora está él a la diestra de Dios Padre. ¿No te parece eso maravilloso? Mira, alguien contó esta historia que me pareció muy, muy interesante. Alguien contó así. Dice que un hombre, después de la Segunda Guerra Mundial, perdió a su esposa, pero él no sabía si estaba viva o estaba muerta, porque cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, él fue llevado a un campo de concentración y quedó, menos mal, él vivió, pero no sabía qué pasó con su esposa. Entonces un día dice que él en Alemania estaba leyendo una revista de los nombres de todas las personas que habían quedado vivas. Y entonces él miró en la revista y vio el nombre de su esposa. Así que dijo: no puede ser, mi esposa está viva. Así que fue allí al gobierno a preguntar qué pasó con esta persona. Dice: sí, esa persona está viva y ahora vive en los Estados Unidos. Así que el hombre, imagínate, estaba muy contento de saber que su esposa estaba viva, pero estaba en Estados Unidos. Así que él dice: ¿y ahora cómo lo ubico en Estados Unidos? Así que dice, hizo un viaje, porque dice, todos los refugiados de la guerra que fueron a Estados Unidos fueron a Nueva York. Y entonces fue a Nueva York y comenzó a buscar a los refugiados que habían llegado en ese año los nombres para ver si encontraba a su esposa. Y en efecto llegó a Nueva York, buscó la lista y estaba el nombre de la esposa y estaba el número telefónico de la esposa. Así que le llamó por teléfono, el esposo le llama por teléfono y le dice: querida, soy fulano de tal, ¿eres tú? Y ella agarra el teléfono y dice: sí, soy fulano de tal, ¿eres tú? Sí. Y se dan cuenta de que él encontró a su esposa y su esposa encontró a él. Ahora, fíjate qué historia más tremenda, ¿no? Como un hombre que estuvo deseoso de conocer y encontrar nuevamente a su esposa hizo todo lo posible. Pero esta historia, ¿de qué nos habla?
¿De qué nos habla esta historia? De Dios y sus planes. De Dios y sus planes. Es la misma que encontramos en la Biblia. Dios tiene planes, hermano. Escúchame esto es maravilloso. Dios tiene planes y lo que Él está buscando es que tú y yo nos metamos en sus planes. Es triste ver que hay gente cristiana que sí cree en Jesús, cree que es perdonado, pero no cree que este Jesús que vino a perdonarte y que resucitó, Él tiene un plan perfecto para tu vida, y si tú te metes en ese plan, es ahí donde vas a tener tú la protección de Dios, la provisión de Dios, la guía de Dios, todo lo que Dios tiene para sus hijos que se meten en el plan eterno de Dios. Amén. Wow. Wow. Ahora mira, déjame decirte, hay 3 versículos que quiero que busques en tu Biblia. Primero, en Génesis 3:15, estamos viendo aquí que iba a venir una simiente. Ya sabemos quién es el que iba a venir de esa simiente a salvar a la humanidad. ¿Quién es? Jesús. Vamos a ir ahora a Gálatas capítulo 3 versículo 16. Si me puedes ubicar el slide, Henry. Gálatas 3:16 está en el slide. Pero ustedes busquen su Biblia, Fíjate. Mira lo que dice Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias, sino refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y a tu descendencia, es decir, Cristo. Es interesante que esta simiente que tenía que venir de Génesis 3:15, Dios le prometió a Abraham que Israel sería multiplicado, Israel sería engrandecido, Israel sería fructificado. Y esa simiente de la que hablaba en Génesis 3:15, esa simiente que le habló a Abraham, ¿quién era de esa simiente que íbamos a ser bendecidos? Finalmente, según Gálatas 3:16, dice que el que vendría de esa simiente tendría que haber sido Cristo. Y entonces ya hemos visto cómo la historia nos narra que es Cristo. Ahora, presta atención a ese texto, Gálatas 3:16. El descendiente de la mujer es Cristo. El descendiente, el que tenía que venir. Imagínate, hace ya 6,000 años. 6,000 años desde que estamos aquí. Hace 6,000 años se profetizó que iba a venir uno de la mujer y que ese iba a aplastar la cabeza. Y ese descendiente, ¿quién es? Cristo. Cristo. Ahora, vimos que Israel tenía que sacrificar un cordero y ese cordero iba a significar la Pascua para Israel. Mira lo que dice 2 Corintios 5:7. A ver si puedes buscarme, Henry, Corintios 5:7. Busca en tu Biblia 2 Corintios 5:7. 1 Corintios 5:7. 1 Corintios 5:7. Mira lo que dice este texto. Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido crucificado. Porque aún Cristo, nuestra Pascua. Fíjate qué interesante que así como el descendiente de la mujer tenía que ser Cristo, ahora nos dice Pablo que el cordero de la Pascua, que era para los judíos un animal, ahora el cordero, ¿quién es? Cristo. Qué increíble. Cómo la historia de Dios, la mano de Dios está en todos estos detalles, está en todos estos movimientos históricos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero volvamos a lo que habíamos dicho de David, que de David iba a salir uno que iba a reinar por siempre. Entonces,
Vamos, ayúdame ahí, el próximo de Apocalipsis o Romanos 8. Busca Romanos capítulo 8. Oh, perdón, Romanos 14, perdón, Romanos 14. Romanos 14. Mira lo que dice de Jesucristo, Romanos 14. El anterior, el 8 primero. Ok, el 8, mira lo que dice. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Eso dice Romanos capítulo 14, versículo 8. Fíjate que aquí hay un nombre para Jesucristo que se denomina Señor. Jesucristo es Señor porque cuando Él resucitó, Dios le hizo Señor de los vivos y de los muertos. Y esta palabra Señor no es cualquier Señor, no es como decimos Señor Roberto, Señor Abdi, Señor Justin, no es Señor. Habla de señorío, habla de Kyrios, el amo, el jefe, el patrón. En el Antiguo Testamento la palabra Kyrios significaba el Adonai. Así que el Antiguo Testamento habla del Adonai, del Señor, del amo, el jefe, el patrón. En el Nuevo Testamento ese Adonai es traducido como el Kyrios, el Señor. Así que si vivimos, para el Kyrios vivimos. Si morimos, para el Kyrios morimos. Así que ya sea que vivamos o muramos, somos de el Kyrios. Versículo 9, 14:9, mira lo que dice. Porque para esto, Cristo, que es el Kyrios, murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los que viven. Así que David nos dice que de sus lomos vendrá uno que será el Kyrios, el rey, el amo, el jefe, el patrón. Y en el Nuevo Testamento, ¿quién es el que murió y resucitó para ser el Kyrios? Cristo. Qué importante esto, hermano, entender. Fíjate, ojalá que te lleves estos 3 versículos del Nuevo Testamento que Dios había hablado de que iba a venir de una simiente, uno que iba a aplastar la cabeza a Satanás. Ese que iba a venir, ese Mesías que venía como de la descendencia de la mujer, es Cristo. Gálatas 3:16. Ese cordero que se hablaba en el Antiguo Testamento, que tenía que ser sacrificado, que significaba la Pascua para Israel. Para nosotros ahora la Pascua ya no es una fiesta, ya no es un cordero. Para nosotros la Pascua es Cristo. Es Cristo. Para nosotros tenemos un rey y ese rey no es David. David pasó, murió y está muerto. Pero Jesucristo vino, murió, resucitó y Él ahora es el Kyrios. Sabes, cuando yo veo esto en la Biblia, hermano, esto no es fortuito, esto no es casualidad, esto no es al azar. Aquí hay un plan determinado de un Dios inteligente, soberano, que Él tiene control de su Hijo Jesús, que Él quería que Él venga a este mundo a salvar y a hacer un plan redentivo, de redención a la humanidad. El mundo va a salvarse es por Cristo. Sabes, yo no sé de ti, pero esto me da mucha paz. Esto me trae a mi corazón no solo paz, pero gratitud, amor, confianza, fidelidad a Él, gozo por todo lo que Él ha hecho por mí, que Él tiene un plan y ese plan lo desarrolló en su Hijo. Y si Dios tiene un plan para su Hijo, ¿no tendrá un plan para ti y para mí? ¿Tú crees, hermanos? Hay algunas personas, y estoy pensando en el grupo nuestro, dice, pero pastor, yo soy indocumentado, no tengo papeles, yo aquí estoy tratando de salir adelante. ¿Y eso Dios no sabe? ¿Y eso Dios no tiene en su mente, en su conciencia, cómo estás aquí ahora?
La pregunta es, ¿conoces a Cristo y conoces el plan que Él trazó para tu vida? Fíjate que es triste saber que muchos hispanos están aquí, pero están haciendo cualquier cosa menos el plan de Dios. Menos el plan de Dios. Yo quiero decirles, el trabajo es muy bueno, el trabajo es digno, el trabajo Dios lo glorifica, lo dignifica, cualquier sea el trabajo. Pero sabes, si el trabajo te impide con tu familia amar a Cristo, servir a Cristo, algo está pasando entonces ahí, ¿sí o no? Primero. Segundo, fíjate, no quiero hacer una apología, no quiero, pero quiero traer a la luz de tu mente la palabra de Dios, porque en la Biblia encontramos que Dios ha dejado roles al hombre y a la mujer para que nosotros cumplamos el plan de Dios haciendo esos roles. Cuando vemos las familias hispanas, hay hombres que no están haciendo el rol de hombres, líderes, cabeza, que Dios quiere que sea en sus hogares. Ten en mente eso, porque Dios cumplió un plan en su Hijo y Dios también está cumpliendo un plan en tu vida y Dios está buscando que te metas en ese plan. Pero también mujeres, cuidado, mujeres. Dios tiene un plan para tu vida y tienes que meterte y entender ese plan que Dios tiene para tu vida. Ahora, yo respeto y yo estoy muy consciente de que hay mujeres que son muy valientes, muy fuertes, muy capaces, pero desgraciadamente no estás metiéndote en el propósito de Dios que tiene para ti. Dios dice que la esposa tiene que someterse al esposo. Y entonces, cuando yo veo cosas como esas en nuestra iglesia, en nuestras familias, digo, Señor, ¿están en el plan tuyo? ¿Están en sus propios planes? Y no se diga la iglesia. En la iglesia no es cuestión solamente de venir y sentarme y escuchar, pero el plan de Dios en la iglesia, lo que hemos estado viendo es Dios está edificando su iglesia. Dios está edificando, eso quiere decir que tú y yo somos responsables de ir creciendo. Porque si yo no crezco, voy a perjudicar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijas, a mis hijos. Si yo no crezco, voy a perjudicar a mis hermanos. Si yo no crezco y me permanezco inmaduro, permanezco todavía un niño espiritualmente, siempre voy a ser un problema. Dios tiene un plan, hermano. Te acabo de mostrar el plan que Dios tuvo para su hijo. De la misma manera, tú tienes que encontrar el plan que Dios tiene para ti y para tu familia. En tu hogar, en la iglesia, en la sociedad. Esa es la bendita historia de la resurrección. La resurrección nos habla de que podemos nosotros salir de todas esas ataduras, de todos esos errores, de todos esos pecados, de donde nos hemos metido y en la resurrección confiar en Cristo, que Él me puede dar el poder para poder salir de cualquier pecado en el que estoy. La resurrección de Jesucristo es la esperanza para el hombre y la mujer que desean meterse en el plan de Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. No se puede hacer la obra de Dios en la carne. Necesitas del Espíritu. Necesitas que el Espíritu abra tu mente. Necesitas que el Espíritu redarguya tus pecados. Y necesitas que el Espíritu Santo de Dios te avive y te dé ese poder que necesitas para obedecerle a Dios. La carne no va a poder hacerlo. La carne no va a poder hacerlo. Así que yo quiero en esta mañana terminar porque yo quisiera como iglesia que al menos podamos salir de aquí. Ok, pastor, entonces como iglesia, ¿cómo vamos a estar? ¿Cómo nos vamos a alinear todos en el plan de Dios? Bueno, te voy a decir tres cosas. Como iglesia tenemos
un mandamiento. Un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Id por todo el mundo y haced discípulos. Ese es el plan de Dios. No ha terminado. Ese plan puede venir pandemias, puede venir guerras, puede venir lo que venga. El plan de Dios no ha terminado hasta que Él venga. Así que como iglesia, hermanos, tú y yo somos responsables de meternos en el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Hacer discípulos. ¿Qué significa eso? Que yo soy responsable primero de mis hijos, primero de mi familia, pero luego de la gente que me rodea, de la gente que está alrededor, que yo sé que necesita a Cristo, que yo sé que no tienen a Cristo. Y que Dios puede usar mi vida para poder compartir el evangelio. Primero, tenemos un mandato, un solo mandato: ir y hacer discípulos como iglesia. Segundo, tenemos un mensaje. Ahora, fíjate qué interesante que Dios nos dejó 66 libros para que cualquier problema que tú tengas como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como pastor, como lo que sea, 66 libros para que tú y yo podamos ir a la palabra. Y si hay algún problema, y si hay alguna pregunta, y si hay algo que necesito saber cómo meterme al plan de Dios, ahí está en la Biblia. 66 libros. Tenemos un mensaje que tenemos que, como Pablo dice, contender ardientemente por ese mensaje. Luchar ardientemente por ese mensaje. Defender con nuestra vida ese mensaje. Entonces tenemos un mandato, tenemos un mensaje y tenemos los métodos que Dios quiere que usemos para poder cumplir su plan. ¿Cuáles son los métodos? Los métodos no han cambiado. Lo que cambian son las formas. Pero los métodos son los mismos. Siempre ha sido, por ejemplo, el método de la iglesia, siempre ha sido orar. Y siempre vamos a seguir orando. Los miércoles estamos invitando a que vengas y oremos juntos para ver cómo la mano de Dios va moviéndose en nuestra iglesia. Los métodos es los diezmos. Siempre Dios a través de los años, a través de la historia, siempre la iglesia se ha sostenido por hombres y mujeres fieles que apoyan con su dinero para el crecimiento de la obra. Hemos estado entonces en esta pandemia viendo cómo gente, en vez de aferrarse o en vez de desarrollar, en vez de crecer en estos métodos, más bien han tratado de irse y salirse. ¿Por qué? Porque no entienden que el plan de Dios y sus métodos están en la palabra de Dios. Están en la palabra de Dios. Entonces tenemos un mandamiento, tenemos un mensaje y tenemos los métodos son los mismos. Oración, ayuno, diezmos, estudio de la palabra de Dios, Santa Cena, bautizo. Los métodos son los mismos como iglesia. Y por último, tenemos el mismo maestro. Gracias al Señor. Jesucristo, el Kyrios. El mismo maestro. Así que, hermanos queridos, yo te ruego y te pido en el nombre de Jesús. Fíjate, el Espíritu Santo nos ha traído desde Génesis 3:15 hasta la venida de Jesucristo, hasta Él está a la diestra de Dios Padre y Él pronto vendrá. Él cumplió sus oficios, profeta, sacerdote, rey. Él va a cumplir esto para que su iglesia pueda ahora responderle a Él con amor, con fidelidad, con entrega. Amén, hermanos.